Dios les bendiga, amados hermanos, Dios les bendiga. Soy el pastor Gilberto de León y por la gracia del Señor soy pastor, allá en Matamoros, en la colonia Roberto F. García, y estamos pastoreando. Ya vamos un poquito más de 40 años, pero hasta aquí Dios nos ha ayudado. Y la preocupación de todos los siervos es predicar el Evangelio y perdón, en estos últimos tiempos es más urgente predicar el Evangelio de Jesucristo. Nuestro Salvador y Señor Jesucristo hubiera deseado seguir predicando el Evangelio para que la gente oyera y se salvara, pero pues Él tuvo que regresar a su lugar, vino, hizo el sacrificio perfecto y regresó a su lugar, al tercer cielo, y allá está. Dice la Biblia que se sentó a la diestra del Padre para interceder por los pecadores que quieran entregar su vida a Jesucristo, aceptarlo y recibirlo como su Señor y Salvador. Ojalá que usted que me oye a esta hora se ponga a pensar, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos, días últimos muy difíciles. Y yo no sé si seas un niño, adolescente, joven, adulto o anciano. Para todos es el Evangelio. Nosotros no éramos cristianos, no nacimos cristianos, no nacimos con una Biblia debajo del brazo, no. Fuimos como algunos de ustedes, algunos peor que ustedes o menos, pero así fuimos nosotros los cristianos, ahora cristianos, pero así fuimos. No nacimos cristianos ni debajo la Biblia debajo del brazo, no. Y también como a nosotros, a ustedes nos terquearon bastante, nos hablaron mucho del Evangelio y creíamos que era para nuestro mal y, perdón, por eso nos hacíamos del rogar, porque creíamos que nos querían hacer un mal los hermanos. Pero cuando vinimos al conocimiento de la verdad del Evangelio y nos dimos cuenta que era para nosotros, entonces yo me decidí por el Evangelio de Jesucristo y lo acepté y lo recibí. Y desde aquella fecha fue fue marzo del 68 cuando me entregué a Jesucristo, pero pensé que querían hacerme un mal, pero no. Estos años, la razón y la causa por qué no he dejado el Evangelio, porque cuando me hablaban de él, pensaba que me querían hacer un mal, pero no. En ese mismo día de convertido al Evangelio, en ese año, me di cuenta que lo que habían querido hacer conmigo hace mucho tiempo era bien. Ahora, si los predicadores de hoy y desde el tiempo de Jesús, quisieron hacer el bien para nosotros que creyéramos en el Evangelio, perdón, nosotros somos los mismos, o sea, en el sentido de que queremos hacerle un bien, no queremos perjudicarlo en nada, porque el Evangelio no es para perjudicar a nadie, el Evangelio es para que usted viva feliz en Cristo Jesús, no por lo que venga del mundo, no. Jesucristo no nos engañó, Jesucristo, Él fue bien claro al hablarnos del Evangelio. Él no nos engañó, Él nos dejó escrito así: en el mundo van a tener aflicción, pero nos dijo, pero confíen, yo vencí al mundo. Es lo mismo contigo y con tu familia y con tus amigos también. No crean que van a venir, como dijo un héroe de México, no creen que van a estar en un lecho de rosas. En el Evangelio no se vive en un lecho de rosas, no, se sufre, se batalla. Es que Dios no nos prometió cosas para aquí, para este mundo, porque este mundo es malo, es perverso, es pecador.
y siempre quiere hacer lo malo. La promesa de Jesús es esta, que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta que se acabara el mundo. Y como no se ha acabado el mundo, por eso estamos predicando el Evangelio. Y las promesas de Jesús es que allá, después de la muerte, después de la muerte, es cuando van a venir las bendiciones de Dios. Todo lo que nos prometió en la Biblia van a venir. O sea, como dice la Biblia, el justo vive por la fe. ¿Por la fe de lo que está viendo? No, por la fe de las promesas de Jesús que nos dejó escritas. Entonces, para entrar a mi mensaje, que el mensaje y mi tema, el tema le he puesto, oiga bien por favor mi tema, el que cree en mí, dice Jesús, son palabras de Jesús, el que cree en mí tiene vida eterna. Porque si yo hubiera escrito esto y yo les hubiera mentido diciéndoles, el que cree en mí tiene vida eterna, sería un mentiroso. Pero Jesús no miente. Jesús dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Y es a quien te voy a presentar yo ahora, porque nosotros no tenemos nada de bueno. Lo único de bueno que tenemos es lo que Dios ha hecho a favor nuestro por medio del sacrificio perfecto de Jesucristo. Ojalá que aproveches este tiempo y esta situación y estos últimos días, aprovechalos, te aconsejamos que los aproveches. La Biblia nos aconseja y nos dice, no dejes para mañana lo que hoy puedes hacer. Voy a hacer una oración para entrar en mi tema. Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, en esta hora te damos gracias porque nos has dado vida, nos has dado salud. Y gracias por esta oportunidad de hablarle a nuestros amigos, a nuestros parientes, a nuestros vecinos, porque no creo que tengamos enemigos, puede que no, pero si hubiera así, también te pedimos por ellos, que tu palabra llegue al corazón de él, de ella, de esa familia, Señor. Ese fue tu propósito y nosotros que hemos saboreado el Evangelio y que ha sido hermoso para nosotros, también deseamos, también queremos que este Evangelio llegue al corazón de las familias. Ese es el único propósito de nosotros, que tu palabra llegue al corazón, que la gente lo acepte, lo reciba. Ahí donde van a estar, en ese hogar, donde estén, ahí doble su rodilla y a Dios se le pide perdón en el nombre de Jesús, pero a Dios el Padre se le pide perdón en el nombre de Jesús. Y otra cosa, pídele cuando le pidas perdón al Señor, dile que te escriba tu nombre en el libro de la vida. Dios te bendiga y escucha este tema. Mi tema es: el que cree en mí tiene vida eterna. Ahora, aprovecha esta palabra, aprovéchala y escucha, y ojalá que te voy a hablar de gente que oyó, pero que no quiso, aunque oía, pero no recibió y no aceptó. Se perdió esa gente porque tenían al maestro de maestros ahí con ellos, ahí los tenían, pero no creyeron en él. Por eso, ojalá y deseo y la oración de todos los cristianos que me están oyendo y viendo, están orando por aquellos, por ustedes que no son cristianos, para que se hagan cristianos, para que se hagan hijos de Dios. Voy a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, ahí voy a basar mi mensaje. Ahí, si tienes Biblia, aunque voy a estar saltando unos textos porque tengo casi nada más una hora, voy a estar saltando algunos textos, pero si tienes una Biblia, ábrela ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 6. Es ahí donde voy a estar yo escudriñando la Biblia y dándote este mensaje hermoso. Y deseo con todo mi corazón que lo aceptes, y aceptes. No aceptes el que estás viendo, acepta a Jesús, ese es mi interés, que aceptes a Jesús, que lo recibas y lo hagas tu Salvador y Señor. Dice en el primer verso
de San Juan 6, San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 6, el primer verso dice así: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. El verso 2 dice, y le seguía gran multitud. Ahora, fíjate por qué esta gente seguían a Jesús. Fíjate por qué lo seguían. Dice, y le seguía gran multitud, porque veían las señales. ¿Te fijas? Por eso seguían a Jesús, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces mi consejo y mi advertencia es que no estés, por ejemplo, en una iglesia cristiana nada más para oír y ver los milagros que Jesús hizo, ¿no? Porque tú puedes ser un milagro que el Señor Jesucristo haga en ti hoy. El verso 5, bueno, déjame repetirte el verso 2. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Me voy al verso 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, otra vez, vio que había venido a él gran multitud. Ahí estaban sus discípulos también con él, ahí rodeados con él, porque los discípulos también no lo soltaban, no lo dejaban, porque sabían que Jesús tenía palabras de vida eterna, pero ellos sí estaban creyendo en Jesús. Lo habían seguido porque creían. Entonces, dice aquí, cuando vio que había gran multitud, le dijo a unos de sus discípulos, le dijo, Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? A mí me gusta mucho repetir las palabras y ojalá que no te molestes que te las repita cada rato, porque me llama mucho la atención lo que Jesús dice. Y me pudiera pasando toda la hora diciéndote que de dónde compraremos pan para que coman estos, pero no, hay tiempo muy reducido y tengo que aprovechar el tiempo, pero sí me gusta repetir las partes que leo. Y vio que había venido a gran multitud y dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Fíjate lo que dice el verso 6. Pero esto decía para probarle, ¿sí? Son palabras de Jesús, dicen los escritores, pero esto decía para probarle, porque él, ¿quién es él? Jesús, porque él sabía lo que había de ser, ¿sí? No sé si ya te estés dando cuenta, pero yo cuando leo la Biblia, cuando estoy en la casa, lloro de la maravilla de Dios, no de oírlo, de leer sus palabras que Él dijo. Yo me pongo a llorar ahí en la cama, digo, hasta me admiro de ustedes que no creen, que no captan el mensaje. Y le digo, Señor, tan claro que está la palabra y no entienden. Pero yo tengo fe y confianza que tú vas a creer en Él en esta hora. Dice, pero esto decía para probarle porque Él sabía lo que había de hacer. El verso 9. Le dijo uno de sus discípulos, probablemente Felipe, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Otra vez. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y luego dice más, ¿qué es esto para tantos? ¿Qué tantos son 5 panes y 2 pececillos? ¿Qué es esto para tantos? Bueno, él tenía razón. Para él no era nada. Yo creo que ni para él, menos para sus hermanos en Cristo, los otros discípulos, no era nada lo que eran esos 5 panes y 2 peces, no era nada para ellos. Bueno, para ellos tenían razón, porque apenas estaban conociendo a Jesús, lo estaban oyendo, aunque ya habían visto maravillas, pero las maravillas para ellos eran muy reducidas. Creían que Jesús era limitado para hacer cosas grandes.
Pero yo quiero que sigan oyendo esto porque es muy importante. Son palabras de Jesús, son palabras del Hijo de Dios, que vino desde el tercer cielo, vino para decirte a ti lo que tú estás oyendo ahorita. El verso 11. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, lo repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Te recuerdo que me gusta repetir los textos porque me gozo con ellos y no quiero leerte la Biblia a la carrera porque quiero que se te grabe, porque vas a tener una bendición si aceptas lo que te estoy leyendo. Otra vez, el verso 11, fíjate lo que dice, oye lo que dice. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, lo repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces. Ahora, oye las últimas dos palabras del verso 11. Dice, cuanto querían. Cuanto querían. Yo soy como pastor y vamos en ocasiones al hospital a dar panes, barras, así le llamamos acá, barras con frijoles o huevo u otra cosa le damos y pues para que no se sientan mal la gente o para que no nos sintamos mal, nosotros le decimos a la gente, pues son barras con frijoles, le digo así, para que nos agarren confianza, les digo, bueno, con los frijoles nos mantenían desde niños y ya agarramos confianza y nos agarran confianza pero a veces se pasan de la confianza porque nosotros queremos darles uno nomás, pero nos agarran dos o tres. Pero bueno, ese no es el tema, pero viene el caso aquí. La última palabra del verso 11 dice cuánto querían. O sea que yo creo que todo el tiempo ha habido gente que quieren más de lo que uno les puede dar. Porque aquí dice que los discípulos les daban a la gente, pero dice cuanto querían. O sea que los discípulos no los estaban limitando como nosotros, que nosotros le decimos ya, nomás uno, señor, o señora, nomás uno y uno para cada uno de sus hijos. Ahí no. Yo creo que si esta gente les pedían a los discípulos más, no se detuvieron. Ahí estaba la fuente de la bendición. Ahí estaba el que había orado para que se multiplicaran los panes y los peces. Entonces ellos no repararon, no se detuvieron en darle a la gente lo que ellos quisieran, porque el que los estaba dando era Dios que vino desde el tercer cielo, vino a dar bendiciones a las gentes y todavía mientras no se acabe este mundo va a seguir el Señor dando bendiciones, pero esas bendiciones, recuerda, Él solamente las da para el que quiera, solamente para el que quiera. Ahora, después de oír de estas palabras y dices, no, pues bueno, otro día y otro día, bueno, allá tú, pues yo, y los pastores que predicamos quisiéramos que en ese rato te convirtieras al Evangelio, pero Dios es muy respetuoso, bien respetuoso Dios. Si Dios te dio un libre albedrío y Dios te dio una voluntad y es tuya, Dios te la respeta. Si tú no quieres, está bien, Dios ve que no quisiste, también te respeta, porque Dios respeta lo que nos ha dado, pero no te imaginas el gusto, la alegría en Los Ángeles, fíjate lo que dice la Biblia, que hay gozo allá, Los Ángeles hacen gozo cuando un pecador, si con uno hacen fiesta, ¿te imaginas tú con toda tu familia convertidos al Evangelio de Jesucristo? Hoy Los Ángeles, yo creo que si toda tu familia se convirtieran, yo creo que no cesarían Los Ángeles de hacer fiesta, pero eso es lo que dice la Biblia. Entonces, los discípulos les daban a la gente lo que querían de pescado y de pan, lo que quisieran les daba. El asunto, dice la Biblia, mira lo que dice el verso 12, dice, cuando se hubieron saciado, pues sí, se saciaron porque ellos pidieron lo que querían, cuanto querían. Por eso dice aquí el verso 12, y cuando se hubieren saciado, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron. Pero ¿cómo es posible en la mente humana
¿Cómo es posible que fueran a sobrar de 5 panes y 2 peces entre más de 5,000 gentes? ¿Cómo es posible que Jesús le dijera, recoge lo que sobraron? Pues así le dijo, recojan lo que sobró. ¿Y saben que sí sobró? Pero ¿sabes para qué sobró? Para mí, para ti. Para mí y para ti sobró. La Biblia está llena de promesas para nosotros, sus hijos, ¿sí? Está llena de promesas. O lee el Evangelio, lee los Evangelios para que te des cuenta que hay muchas promesas para nosotros, bastantes promesas, que Dios no te dejaría ni te desampararía, que Él supliría nuestras necesidades, ¿sí? Entonces, dice aquí el verso 12, cuando se hubieron saciado, le dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron. Entonces, para que, dice el Señor Jesucristo, para que no se pierda nada, para que no se pierda nada. Yo estaba pensando en lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, les digo, recojan todo lo que sobró para que no se pierda nada. Y nosotros, fíjense que ni a los talones le llegamos al Hijo de Dios, nos queda comida y la tiramos, la echamos en la basura. Y Jesús dijo, recojan lo que sobró, recójanlo. Qué bueno que aprendamos de Él esta hora. No sé qué horas nos estarás viendo, pero Dios te bendiga como quiera. Lo que sea, Dios te bendiga. Mira, el verso 13. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron y de los que habían comido. Sobraron, fíjate, 12 cestas de pedazos. Para la mente humana es imposible que esto suceda. A lo mejor tú estés pensando así, diciendo, por ejemplo, dirás como yo decía antes, no, pues yo puedo dejar todo, porque a veces ahí tenemos un vicio o una maña entre nosotros que no podemos dejarla. Y yo pensaba y decía, pues yo podré dejar muchas cosas, pero lo que es el cigarro no lo voy a poder dejar. Eso era mi pensamiento, porque yo limitaba a Dios. Y yo no sé si tú estés pensando y a lo mejor le hayas dicho a algún amigo, algún pastor, algún cristiano, le haya dicho, pues yo sí quiero, hermano, pero no puedo dejar este vicio. Y no dudo que te esté pasando eso, como a mí y a muchos cristianos nos pasó antes eso. Pero es que no has probado, no has probado que Dios es todopoderoso. Lo que para el hombre es imposible, por eso Dios no nos manda con los hombres a que vayamos a pedirle que nos perdone, que interceda para que nos perdone Dios. No, por eso no, porque todos los humanos somos pecadores, todos los humanos nacimos en pecado. ¿Por qué tienes que venir a mí a que yo te perdone si yo estoy igual que tú? Nosotros tenemos que ir a Dios para que nos perdone, pero tenemos que pedirle que en el nombre de su Hijo, el que pagó el precio por mí, a Él es el que debe de interceder por mí al Padre. Entonces, dice aquí que sobraron 12 cestas y de los 5 panes sobró. Entonces, para Dios no hay nada imposible. Si tú bueno, sí es cierto, no puedes dejar algún vicio, está bien, yo lo sé, porque de allá venimos nosotros y pensábamos antes de cruzar la raya para ser cristianos, pensamos que no nos podía nadie ayudar porque teníamos muy arraigado hasta la religión, teníamos arraigado nosotros, pero Jesucristo es todopoderoso. El tema es, el que cree en mí tiene vida eterna. Así dice el Señor Jesucristo. Voy a leer el verso 14. Aquellos hombres entonces, fíjate lo que hicieron la gente con una mente muy débil, muy pobre. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, fíjate lo que pensaron entre ellos, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo, este es. Porque ellos ya sabían como judíos que estaba escrito que un día venía el Mesías aquí a la tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Entonces, pero ellos eran incrédulos, no creían. Pero aquí quisieron hacer algo porque creyeron que Jesús venía a reinar aquí en la tierra, a gobernar, a derrotar a los que los gobernaban en ese tiempo, que eran los romanos. Ellos pensaban que a eso venía Jesús. No, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y todavía hay perdidos. Entonces, fíjate otra vez el verso 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir. ¿Y sabes qué siguieron así? Fíjate lo que hicieron. Dice aquí el verso 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, te lo repito, pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él para hacerle rey, volvió a retirarse al monte. A él no le interesaba que lo subieran como rey, no, él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso él, cuando él se sospechó, se dio cuenta, porque él todo lo sabe, que iban a venir para arrebatarlo y a fuerzas ponerlo rey, se fue al monte. ¿Y saben a qué se fue al monte? A orar. Y a lo mejor tuvo que orar por esos hombres que estaban aferrados a hacerlo rey. Yo creo que no fue así. Ahora, vamos a ver, la palabra es hermosa la palabra. Miren lo que dice el verso 16 y el 17. Fíjense lo que dice aquí. Al anochecer, perdón, al otro vamos a estar mejor. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar. Fíjense lo que dice la Biblia. Fíjense lo que dice. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar. Y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba oscuro. Y Jesús, fíjense lo que dice, y Jesús no había venido a ellos. O sea que Jesús no se subió al barco con ellos. Él se fue a orar y a aquellos se les hizo tarde, se les estaba haciendo noche y se fueron. Dejaron a Jesús ahí en el monte. Así dice la Biblia. Ojalá y me estés siguiendo con tu Biblia. El verso 19. Los discípulos, dice, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar. O sea que Jesús no necesitó barco, ni lancha, ni canoa. Fíjense lo que dice. Dice, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Pero como ellos nunca habían visto un milagro así, dice aquí, tuvieron miedo. Ellos tuvieron miedo. El verso 20 dice, mas él les dijo, yo soy, les habló fuerte para que lo oyeran, mas él les dijo, yo soy, no teman, no tengan miedo, yo soy. Pues eso pasó. Jesús caminó sobre las aguas. En otra parte de la Biblia o en otro evangelio nos dice que Pedro le dijo a Jesús, si eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti. Y él se dijo, ven, qué fácil. Si yo le he dicho a Pedro que venga, se ahoga, o nos ahogamos los dos. Pero le dijo Pedro al Señor, si eres tú, di que yo vaya a ti, manda que yo vaya a ti. ¿Y saben qué pasó? Le dijo Jesús, ven. Y Pedro se bajó del barco y caminó, no más que la duda le ganó y se hundió y le tuvo que pedir auxilio al Señor y el Señor lo levantó. Bueno, ahora fíjense lo que pasa en el verso 22. Lo que pasa en el verso 22. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido ahí más que una barca, solamente una barca habían visto. Y ellos vieron que los discípulos se fueron en esa única barca y se dieron cuenta que Jesús se fue al monte a orar. Eso lo vieron ellos. Entonces, ellos sabían que había habido solamente una barca, dice aquí, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos. O sea, ellos yo creo que cuando se dieron por vencidos, bueno, cuando se fue la barca,
Y vieron ya anoche que Jesús no se había subido a la barca y que la barca ya se había ido. Se tuvieron que ir cada quien a sus casas, a recogerse a sus casas. Tuvieron que irse para allá. Entonces ellos, otro día, dice que, fíjese lo que pasó, y dice, al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido ahí más que una sola barca, que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, ¿sí? Lo están leyendo y lo están entendiendo, sino que estos se habían ido solos. Así está escrito en la Biblia. Ojalá y que tengas, mira, si no tienes una Biblia, por favor, mañana o si es de día donde me estás viendo y oyendo, arráncate y busca una Biblia, busquen una Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Tenemos que meditar, leer y obedecer la Biblia, no nada más leerla, ¿sí? No nada más tenerla ahí alzada, no. La Biblia se lee, se medita y se obedece. Entonces, dice la palabra que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos. No entró Jesús en la barca con sus discípulos. Ellos lo vieron. Mejor se fueron porque Jesús no salió del monte donde estaba orando. No salió. Y aunque hubiera salido, los discípulos ya se habían ido en su barca. Pero miren lo que dice aquí. Sino que estos se habían ido solos. Los discípulos, la gente, los más de 5,000 gentes que estaban allí, todos vieron, hasta los niños, todos vieron que los discípulos se habían ido solos en la barca. Y que Jesús se había ido también, todos lo vieron, que Jesús se fue al monte. A lo mejor se dieron cuenta que fue a orar, pero el Señor se fue al monte a orar. Verso 25, oigan lo que dice el verso 25. Hallándole al otro lado del mar, fíjense lo que pasó allá, hallándole al otro lado del mar, le dijeron, yo no me puedo imaginar la sorpresa de la gente, no me la puedo imaginar la sorpresa de la gente. Y se las voy a leer a ustedes lo que dijo la gente, a ver si ustedes pues son más vivos que yo para entender la expresión que ellos tuvieron cuando vieron a Jesús de aquel lado. No había barcas, los discípulos ya se habían ido, pero fíjese lo que pasó aquí, fíjese. Dice, hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿Cuándo llegaste? Qué bueno que no le preguntaron cómo, sino cuándo llegaste acá. Yo creo que el Señor no les hubiera dicho, y yo creo que si les hubiera dicho el Señor Jesucristo que se había venido caminando hasta el medio del mar, no le hubieran creído, lo hubieran juzgado loco, y si hubieran, yo creo que ido desde ahí, se hubieran ido mejor, vámonos para casa mejor, porque ya no sabe lo que está diciendo. Por eso el Señor no les pregunta, qué bueno que la gente dice, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Gloria a Dios. Ojalá y que estés entendiendo. Y mira, amigo y hermano, te lo estoy diciendo despacio y con mucho énfasis en los textos, porque quiero que veas, que oigas, que entiendas que Dios es amor y lo único que Dios quiere es salvar tu alma, librártela del infierno, escribir tu nombre en el libro de la vida y llevarte al cielo. O si te mueres antes de que Él venga, te lleva al cielo. Si no, Él va a venir y nos va a llevar al cielo a todos los cristianos. Por eso te predicamos el Evangelio. Y cuando oigas un predicador que te predica la Biblia y que obedece la Biblia y que vive lo que te predica, síguelo. Tiene buena enseñanza. Vamos al verso 26. Respondió Jesús y les dijo, fíjese, ojalá que Jesús no te diga a ti eso, ojalá que tú no lo tomes como para ti, ojalá que tú no seas como aquellos. Fíjese lo que pasó aquí en el verso 26. Respondió Jesús y le dijo, de cierto les digo, que me buscan, no porque han visto las señales, no, me siguen porque se comieron el pan y llenaron.
Esa es la razón de la mayoría de ustedes. ¿Por qué me sigue? Porque están esperanzados que yo vuelva a multiplicar los panes y los peces para que usted... Pero esa esa no es la voluntad de Dios, que sigamos a Jesús nomás para que nos llene el estómago. Esa no es la voluntad del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo. Jesús no es como los botiquines que tienen en los hospitales, hasta en los estadios, en las canchas de deporte, tienen primeros auxilios. Jesús no es primeros auxilios. Jesús es la medicina real que necesitamos todos los pecadores. ¿Sí? Entonces, esta gente quería a Jesús. ¿Saben nada más por qué lo querían? Para que les llenara el estómago, para que sus hijos no se malpasaran. Pero su alma, ¿cuántos de ellos desde aquella fecha que rechazaron a Jesús hasta ahorita están en un infierno, están en la condenación por haber seguido a Jesús? Nada más, porque lo siguieron nada más para que les llenara el vientre o lo sanara también. Pero mucha gente de ese tiempo, ojalá y que tú no seas uno de ellos. Ojalá y que tú te conviertas de corazón a Jesucristo. Otra vez el verso 26, que ya voy a terminar, no te fastidies, espérame tantito, ya voy a terminar. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto les digo, que me buscan, no porque habéis visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. ¿Verdad que ustedes que me ven y me oyen no son iguales? ¿Verdad que son diferentes? ¿Verdad que están pensando diferente? El 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos? Fíjate, otra pregunta, ay, de veras, que no deberían de haberla hecho, porque ya habían visto muchos milagros, pero mira lo que preguntan. Y yo te ruego que no seas tú como ellos, porque dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Cuando yo leí estas partes, cuando saqué este estudio de la Biblia, me sorprendí. ¿Sabes por qué me sorprendí? Dije, ¡ay! Se convirtieron esta gente de corazón porque le están diciendo a Jesús que qué tienen que hacer para hacer las obras de Dios. Y yo me gocé mucho y dije, no, esto ya se convirtieron a Jesús, de corazón se convirtieron. Ay, pero sí, te voy a tener que leer lo demás para que vean la ignorancia de ellos. Y deseo que tú no caigas en esa ignorancia. Fíjate lo que dice el verso 29. Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Otra vez, porque el verso 30 está más difícil, pero te voy a leer otra vez el 28 y el 29. Te lo voy a leer, óyelo bien. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios. Ellos no entendían, pero esta es la obra de Dios. Y Jesús les explica, porque a lo mejor estaban, bueno, ¿y a cuál será la obra de Dios? Jesús les dice, que crean en el que Él ha enviado. Esa es la obra de Dios. Todavía está esa promesa, todavía esa advertencia, ese mensaje todavía está para nosotros. Si tú te preguntas, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué obra puedo hacer? ¿O cuál es la obra de Dios para hacerla? ¿Sabes a cuál es la obra de Dios? ¿Sabes a cuál es la obra de Dios? Dice, que creáis en el que Él ha enviado. Y lo mismo que Jesús les dijo a aquellos, yo te estoy leyendo lo que Jesús dijo y te lo está diciendo a ti. Si tú preguntaras diciendo qué obras puedo poner en práctica, cuáles obras de Dios puedo poner en práctica, la obra más grande de Dios que quiere que tú hagas es que creáis en el que Él ha enviado. Y a nadie humano ha enviado Dios a que dé su vida por cada uno de los humanos más que a su único Hijo santo y perfecto. Es el único. Y acuérdate, es el único. Mira, tú tienes que ir a Dios, humillarte por la fe, hincarte en un lugar y creer que Jesús está ahí y que a Dios le vas a pedir perdón y que ahí está Jesús, porque vas a tener uno que te va a juzgar, que es el diablo. El diablo te ha hecho hacer todo lo que has hecho. Y si no te conviertes, el diablo va a seguir haciendo que hagas más. Pero el diablo te va a acusar con Dios, delante de Dios te va a decir, Dios, ¿vas a perdonar a este?
Yo lo conozco como es. No, hombre, qué bárbaro. Mira una lista que tengo de él. ¿Y sabes por qué se le presenta a Dios la lista? Porque él es el que te ha inducido a hacer lo malo. Él es el que te... Perdón. Pero Jesús ahí está. Cuando Dios dice, pues sí, sí, cierto, eres bien pecador. Y es cierto lo que este acusador te está diciendo, es cierto. Pero en eso entra Jesús en acción y dice, Padre, por él, por esa familia, por ese pecador, por ese adúltero, por ese afeminado, por esa lesbiana, por ese sicario, por ese narcotraficante, por él. Padre, yo di mi vida por él, yo derramé mi sangre por él. Yo abogo por él. ¿Sabes qué va a hacer el Padre? Borrar todos tus pecados y perdonar tus pecados, perdonar tus pecados. Entonces, dice la palabra, ¿qué señal pues haces tú? Le volvieron a pedir señales al Señor. Si el Señor había hecho muchas señales, aparte de los peces y los panes, las sanidades. Pero le dijeron estos hombres, le dijeron, entonces, ¿qué señal haces tú? A ver, ¿qué señal haces? Pues, otra vez, ¿qué señal pues haces tú? Para que veamos y te creamos. ¿Qué obra haces? Oigan, ¿se fijan? ¿Se dan cuenta de la ignorancia de esos pecadores? Estaban en pecado, iban al infierno, iban a la condenación eterna y todavía diciéndole a Jesús quién es. Todavía nosotros no nomás lo leemos lo que dice la Biblia, nosotros lo estamos leyendo, pero ellos lo vieron. Ellos con sus propios ojos oyeron y vieron los milagros de Jesús. Pero para convertirse a él todavía quieren señales de él. Todavía le piden señales a él. Para que veamos y creamos qué obra haces. Deseo y pido que no pidas más señales. Dice la Biblia, fíjate lo que dice la Biblia, la fe viene por el oír. Por eso yo estoy despacio explicándote la Biblia, para irme despacio, para que tú la asimiles bien la palabra, para que tú asimiles bien la palabra. Dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, dijeron ellos. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto les digo, no les dio Moisés el pan del cielo, no, ese no era el pan del cielo. Fíjate lo que dice aquí, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. O sea que el pan que Moisés les dio en el desierto no era el pan del cielo, eran lentejas o cornflakes o no sé qué era lo que les dio, ¿sí? Pero el Padre nos dio y les dio desde allá y nos dio a nosotros el verdadero pan del cielo. El verdadero pan del cielo es Jesucristo. El verso 33, porque el pan de Dios, oye bien esto, ya voy a terminar, oye bien esto, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. Y fíjate lo que hace el pan que descendió del cielo. Da vida al mundo. En el mundo estás tú y tu familia, tus amigos, tus parientes, tus vecinos. Este es el verdadero pan que Dios da, el que viene del cielo, que es su Hijo. El verso 35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. Ahora, oye bien, oye esto último. El que a mí viene, dice Jesús, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Otra vez, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Ahora mira la otra parte del texto. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El verso 36, mas os he dicho. Esa es una represalia que le dio Jesús a la gente y ojalá que no seas tú como ellos. Dice el verso 36, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creen. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le voy a, fíjate lo que dice, y yo voy a resucitar, te resucitaré en el día posterior.
el verso 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Termino con esto, voy a hacer una oración. Si quieres entregar tu vida a Jesucristo, hazlo hoy. Yo soy pastor, pero en Matamoros, y aquí hay iglesias evangélicas, aquí en Brownville también, donde estoy dando el mensaje. Pero ojalá que te comuniques y podamos darte la dirección. Voy a hacer la oración y ojalá que tú también la hagas. Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Una vez más me acerco a ti hasta el trono de la gracia por la fe en tu palabra, por la fe en Jesús, pidiéndote, Señor, por esa familia, por esos amigos que están ahí, Señor. Te ruego, ellos quisieron oír estas palabras, este mensaje, quisieron oír de la palabra, porque quieren entregar su vida a ti. Y yo te ruego, Señor, que ellos a lo mejor van a seguir haciendo la oración, van a seguir orando, y yo ya voy a terminar. Ellos van a seguir orando, pero yo estoy seguro que usted los va a seguir oyendo, porque usted quiere perdonarlos, porque ahí está Jesús para interceder por ellos. Padre, gracias en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gracias. Y amigos y hermanos, Dios les bendiga, Dios los guarde, y ojalá que nos volvamos a comunicar con ustedes. Adiós.